Imagina despertar cada mañana sintiéndote invencible, libre del peso del miedo, entrando al mundo con una confianza total, abrazando lo desconocido sin vacilar. Ahora piensa en cómo el miedo ha moldeado tus decisiones, cuántas oportunidades has dejado pasar, cuántos momentos de felicidad has evitado y cuánta vida te has perdido por no atreverte. El miedo es una de las emociones más primarias que experimentamos, profundamente arraigada en nuestra biología como un mecanismo de supervivencia. Pero, ¿qué sucede cuando este instinto protector comienza a controlarnos, alterando nuestra realidad y dictando cada paso que damos? Imagina lo que serías capaz de lograr si pudieras vivir sin miedo, con una confianza que te empuja a tomar riesgos, a ser auténtico, a crear una vida plena y audaz. Sin miedo, la vida dejaría de ser una amenaza y se convertiría en una serie de oportunidades a las que abrazar con seguridad. En este viaje, descubriremos la verdad sobre el miedo, qué es, cómo se manifiesta y, lo más importante, cómo superarlo. Exploraremos la sabiduría de grandes filósofos, las ideas de la psicología moderna y el poder de las estrategias prácticas para ayudarte a recuperar tu vida y no te equivoques. La revelación final será la más poderosa de todas, una verdad tan profunda que una vez que la entiendas, el miedo ya no te mantendrá como rehén. Pero primero debemos comenzar por comprender la verdadera naturaleza del miedo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué nos tiene tan atrapados? El miedo en su núcleo es una respuesta a la incertidumbre, un mecanismo diseñado para protegernos de amenazas tanto reales como percibidas. Se origina en la parte más antigua de nuestro cerebro, la amígdala, que ha sido diseñada para la supervivencia desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados vagaban por la naturaleza. El miedo los mantenía con vida, alertándolos de posibles peligros. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, este instinto a menudo falla. Ya no huimos de animales salvajes ni de tribus en guerra, pero nuestras mentes perciben el rechazo social, la inestabilidad financiera y el fracaso como amenazas existenciales. El filósofo Séneca escribió una vez: «Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad». Y esta es la primera gran verdad sobre el miedo. La mayor parte es una ilusión. No es el evento o la situación real lo que nos paraliza, sino nuestra percepción del mismo. Piensa en la última vez que sentiste miedo. Quizás fue al hablar en público, al tomar una decisión difícil o al adentrarte en lo desconocido. ¿A qué temías realmente? ¿Al evento en sí o a la historia que te contaste sobre lo que podría suceder? Los psicólogos llaman a este fenómeno catastrofismo, la tendencia a imaginar el peor resultado posible, incluso cuando no hay poca evidencia que lo respalde. Nuestras mentes crean escenarios aterradores que nos convencen de que el fracaso es una humillación inevitable. Es seguro, y el desastre está a la vuelta de la esquina. Pero aquí está la paradoja. El miedo en sí mismo es a menudo mucho peor que aquello a lo que tememos. La anticipación del fracaso es a menudo más dolorosa que el fracaso mismo. El miedo al rechazo es a menudo más paralizante que el rechazo mismo. El miedo a la muerte es a menudo más paralizante que la muerte misma. Entonces, ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo dejamos de permitir que el miedo dicte el curso de nuestras vidas? El primer paso es la conciencia para desmantelar el miedo. Primero debes reconocer cuándo te está controlando. Comienzan a observar tus pensamientos. Sorpréndete en el acto de catastrofizar. Pregúntate si este miedo se basa en la realidad o es producto de mi imaginación. El segundo paso es replantear tu perspectiva. En lugar de ver el miedo como un enemigo, reconócelo como un maestro. Cada miedo tiene una lección. El miedo al fracaso te enseña sobre la resiliencia. El miedo al rechazo te enseña sobre la autoestima. El miedo a lo desconocido te enseña sobre el coraje.
La diferencia entre los que están controlados por el miedo y los que lo conquistan no es la ausencia de miedo, sino su relación con él. El gran psicólogo Carl Jung dijo una vez que lo que resistes persiste. Cuanto más intentas reprimir el miedo, más fuerte se vuelve. Pero cuando reconoces, enfréntalo y abrázalo, comienza a perder su poder sobre ti. Y aquí hay una comprensión crucial. El miedo y la emoción son dos caras de la misma moneda. La respuesta fisiológica al miedo, el corazón acelerado, las palmas sudorosas, la respiración superficial, es casi idéntica a la respuesta a la emoción. La única diferencia es la interpretación cuando se enfrenta al miedo. En lugar de decir, estoy aterrorizado, intente decir, estoy emocionado. Este simple cambio de lenguaje puede cambiar toda su experiencia. Los oradores públicos, los atletas y los artistas usan esta técnica para transformar el miedo en combustible. Pero ¿qué pasa si el miedo está profundamente arraigado en usted? ¿Qué pasa si se siente imposible deshacerse de él? Entonces, debe tomar medidas. La forma final y más poderosa de superar el miedo es a través de la exposición. Cada vez que evita lo que teme, refuerza su poder sobre usted, pero cada vez que lo enfrenta, debilita su control. Los psicólogos llaman a esto terapia de exposición. La práctica de enfrentar gradualmente sus miedos de manera controlada si tiene miedo de hablar en público. Comience hablando en grupos pequeños. Si teme las interacciones sociales, comience con conversaciones breves si teme el fracaso. Comience por tomar pequeños riesgos con cada exposición. El miedo disminuye. Su cerebro comienza a aprender. Sobreviví. No sucedió nada terrible y con el tiempo, lo que una vez parecía aterrador se vuelve manejable y eventualmente sin esfuerzo. Pero hay una verdad final sobre el miedo. Es uno que lo cambiará todo, y eso es lo que descubriremos a continuación. El miedo a menudo se disfraza con máscaras que parecen lógicas y racionales. Susurra historias convincentes que sugieren que evitar es el camino más seguro. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más evitamos, más crece el miedo. Prospera en las sombras de la inacción, alimentándose de la incertidumbre y la duda. Considere esto. ¿Qué pasa si la misma cosa a la que le teme es la puerta a su crecimiento? ¿Qué pasa si el miedo no es una advertencia para retirarse, sino una señal que apunta hacia la transformación? El filósofo Joseph Campbell dijo una vez que la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que buscas. Esta idea es a la vez aterradora y liberadora, porque revela que el miedo no es el enemigo, es una brújula. Exploremos esto a través de un poderoso concepto psicológico conocido como la zona de confort. La zona de confort es un estado psicológico donde nos sentimos seguros y en control. Hay un riesgo mínimo y los niveles de estrés son bajos. Pero si bien se siente seguro, también es una trampa. El crecimiento no ocurre allí. Es más allá de este límite en el reino de la incomodidad y la incertidumbre donde evolucionamos. Piense en los momentos de su vida en los que experimenta el mayor crecimiento. ¿Se sentían cómodos o estaban llenos de desafíos, riesgos y, sí, miedo? La verdad es que todo logro significativo requiere ir más allá de lo familiar. Pero ¿cómo se hace eso cuando el miedo se siente abrumador? La respuesta está en comprender la zona de crecimiento y la zona de pánico. Entre la comodidad y el pánico hay un punto óptimo, la zona de crecimiento. Aquí enfrentas desafíos que te estiran, pero no te rompen. Se trata de tomar riesgos calculados, empujar tus límites gradualmente y permitir que el miedo exista sin dejar que te controle. Una estrategia efectiva se llama establecimiento de miedo, una técnica popularizada por el autor Tim Ferriss.
A diferencia del establecimiento de metas, el establecimiento de miedo implica definir tus miedos en detalle. Escribes lo que teme, los peores escenarios, y luego consideras las acciones que podrías tomar para prevenir o recuperarte de esos escenarios. Este proceso desmitifica el miedo, despojándolo de su poder exagerado. Cuando enfrentas los peores resultados posibles en el papel, a menudo te das cuenta de que no son tan catastróficos como tu mente imagina. Además, considera el papel de la narrativa en el miedo. Las historias que nos contamos a nosotros mismos dan forma a nuestra realidad. Si narras constantemente tu vida a través de una lente de miedo, no soy lo suficientemente bueno, fracasaré, no puedo manejar esto, esas creencias se vuelven profecías autocumplidas, pero las narrativas no son fijas, se pueden reescribir. La terapia cognitivo-conductual, uno de los enfoques pensicológicos más efectivos, enfatiza este principio. Enseña que nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos, que a su vez afectan nuestros comportamientos. Al identificar y desafiar patrones de pensamiento distorsionados, podemos cambiar cómo nos sentimos y actuamos. Por ejemplo, en lugar de pensar si hablo, la gente me juzgará, puedes reformularlo a tengo ideas valiosas para compartir y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Este cambio puede parecer pequeño, pero su impacto es profundo con el tiempo. A medida que desafías constantemente los pensamientos basados en el miedo, pierden su control. Ahora, hablemos de un aliado que a menudo se pasa por alto para superar el miedo. El miedo comunitario. Prospera en el aislamiento. Cuando mantenemos nuestros miedos ocultos crecen en silencio, pero cuando los compartimos con otros, su poder disminuye. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Rodéate de personas que desafíen tus creencias limitantes y que te recuerden tus capacidades cuando más lo necesites. Piensa en Rosa Parks, quien no era valiente porque no sentía miedo, sino porque actuó a pesar de él. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar cuando el miedo está presente, guiada por una creencia más profunda en la justicia, el amor o la libertad. El miedo siempre será una parte natural de la vida, pero eso no significa que deba controlar nuestras decisiones. El objetivo no es eliminar el miedo, sino aprender a vivir con él y actuar a pesar de él. El miedo nunca desaparecerá, pero lo importante es cómo elegimos enfrentarlo. Comienza con pequeños actos de valentía. Habla cuando prefieres callar. Haz cosas nuevas incluso cuando no estés seguro del resultado. Da ese primer paso sin importar lo pequeño que sea. Cada acción, por mínima que parezca, crea el impulso que te ayudará a enfrentarlo nuevamente con más confianza. El miedo no es solo una emoción negativa a controlar, sino un maestro profundo que nos señala los lugares donde necesitamos crecer. Piensa en cada vez que enfrentaste algo que te aterraba. No solo sobreviviste, sino que te transformaste, te volviste más fuerte, más sabio. Como dijo Alan Watts, la única forma de darle sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse a la danza. El miedo a menudo surge de nuestra resistencia al cambio, de nuestro deseo de controlar lo incierto. Aceptar la impermanencia de las cosas nos permite liberar ese control y disminuir el miedo. La práctica de mindfulness es clave en este proceso. Es el arte de estar completamente presente, observando nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Cuando te enfrentas al miedo, en lugar de tratar de huir de él, te sientas con él, lo reconoces y lo ves como lo que realmente es, una sensación pasajera, no una parte de tu identidad. Esta práctica cambia nuestra relación con el miedo. Nos permite ver que no somos el miedo, sino la conciencia que lo observa. La neurociencia respalda esto. Estudios muestran que el mindfulness reduce la actividad de la amígdala,
la zona del cerebro responsable del miedo, mientras fortalece la corteza prefrontal, que regula las emociones y el pensamiento racional. El coraje no es algo con lo que nacemos, es algo que se cultiva con cada paso. Nelson Mandela lo expresó claramente. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. La valentía es un músculo que se fortalece con el uso. Empieza poco a poco, toma pequeños riesgos, celebra cada victoria, no importa cuán insignificante y parecido. Cada acto de valentía envía un mensaje poderoso a tu subconsciente. Soy capaz. Además, el coraje es contagioso. Cuando vives con valentía, inspira a otros a hacer lo mismo. Al desentrañar el miedo, nos encontramos con la raíz más profunda, el miedo a la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte del ego, la pérdida de identidad, el miedo a lo desconocido. Este miedo existencial está detrás de muchas de nuestras ansiedades, pero cuando lo enfrentamos, nos libera. Filósofos como Sócrates aceptaron la inevitabilidad de la muerte, no como algo que temer, sino como una parte natural de la vida. Al aceptar nuestra mortalidad, le damos un mayor significado a la vida, sabiendo que el tiempo es limitado y, por lo tanto, más precioso. Cuando entendemos que todo es temporal, comenzamos a vivir plenamente. El miedo a la muerte pierde su control, porque nos damos cuenta de que no estamos aquí para evitarla, sino para vivir con propósito. Para superar el miedo, debemos enfrentarlo, sentarnos con él, aprender de él y permitir que nos transforme. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este miedo? Tal vez esté señalando una parte de ti que aún no ha descubierto, o una verdad que ha estado evitando. El miedo no es el obstáculo, es el catalizador de tu crecimiento. La vida que sueñas no está más allá del miedo, sino a través de él. La persona en la que te convertirás está esperando al otro lado de los límites que te ha impuesto. La mayor revelación sobre el miedo es esta: la verdadera libertad no proviene de vencerlo, sino de abrazarlo, de reconocerlo como una parte fundamental de nuestra experiencia humana. El miedo no es algo que debas destruir, es algo que debe ser entendido, explorado y vivido con valentía. La revelación final es que el miedo siempre estará presente, pero ya no tiene por qué gobernarte. Imagina estar parado al borde de un vasto océano, donde las olas representan tus miedos. Algunas son pequeñas y suaves, otras grandes e intimidantes. La mayoría de las personas pasan su vida tratando de evitar esas olas, temerosas de ser arrastradas por ellas. Pero la verdadera libertad llega cuando entiendes que no estás separado del océano. Eres parte de él. Las olas pueden elevarse y estrellarse, pero no pueden ahogarte porque has aprendido a nadar. Esta es la esencia del miedo. No es un enemigo que debas derrotar, sino una corriente interna que debes navegar. Su energía es cruda, poderosa, y cuando se transforma, es liberadora. Piensa en las palabras de Rumi, el gran poeta sufí, quien dijo: «No te muevas de la forma en que el miedo te hace mover, muévete de la forma en que el amor te hace mover». Esto no es solo un verso poético, es una verdad profunda. Cuando tu motivación cambia del miedo al amor, de la evasión al compromiso, toda tu vida se transforma. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, comienza a verlo como una señal, no de detenerte, sino de profundizar, de cuestionar, de explorar. En lugar de preguntarte cómo deshacerte del miedo, pregúntate: ¿qué está tratando de enseñarme este miedo sobre mí mismo? Tal vez esté señalando un sueño que has olvidado, una verdad que has evitado, o una parte de ti mismo que aún no has aceptado. Considera la historia de Malala Yousafzai, quien enfrentó un miedo indescriptible al luchar por la educación de las niñas. Ella no eliminó su miedo, lo transformó en una fuerza de valentía. Una vez dijo: «Me dije a mí misma,
Malala, ya te has enfrentado a la muerte. Esta es tu segunda vida. No tengas miedo. Si tienes miedo, no puedes avanzar. Su historia no es solo un relato de coraje, sino de cómo transformó el miedo en propósito. Ahora vamos a dar pasos prácticos para aplicar esta sabiduría. Primero, reconoce tu miedo sin juzgarlo. Nombrarlo. Te da poder sobre él. En lugar de decir, tengo miedo, di, estoy notando miedo. Este pequeño cambio te recuerda que el miedo es solo una experiencia, no tu identidad. Segundo, respira a través del miedo. La respiración consciente activa tu sistema nervioso parasimpático, calmando cuerpo y mente. Haz una pausa, inhala profundamente, aguanta un momento y exhala lentamente. Con cada respiración, siente cómo la tensión se libera. Tercero, cambia tu narrativa. El miedo a menudo habla de limitación. En lugar de decir, no puedo hacer esto, di, esto es difícil, pero puedo aprender. En lugar de pensar, ¿y si fallo? Zrenia pregunta, ¿y si crezco? Tus palabras crean tu realidad. Cuarto, toma acción. Aunque sea pequeña, cada acción es un paso que reduce el poder del miedo. No se trata de saltos gigantes, sino de pequeños pasos, como hacer una llamada que has estado evitando, hablar en una reunión o probar algo nuevo. Por último, cultiva la gratitud. El miedo se enfoca en lo que podría salir mal, pero la gratitud cambia tu atención a lo que ya está bien. Todos los días, reflexiona sobre lo que agradeces, no importa lo pequeño que sea. Esta práctica entrena tu mente para ver la abundancia en lugar de la escasez. Más allá de estas estrategias está la verdad más profunda. No estás roto. No hay nada malo en ti por sentir miedo. Significa que estás vivo, comprometido con la vida, parado en el umbral del crecimiento. El miedo es una señal de que te importa, de que estás al borde de algo significativo. Mientras enfrentas el mundo, recuerda esto. Eres más fuerte que tu miedo. Eres más que tus dudas. Eres el vasto océano con olas que suben y bajan, pero que nunca te definen. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de dejar que el miedo guiara cada decisión que tomas? Piensa en las nuevas experiencias que podrías vivir, las metas que podrías alcanzar, la persona valiente que podrías ser. La verdad más poderosa es que lo que realmente deseas no está al otro lado de tus temores, está justo al frente, esperando a que lo enfrentes. La vida no se trata de evitar el miedo, sino de enfrentarlo, paso a paso, con coraje. Y te dejo con esta pregunta final. Si no ahora, ¿cuándo? Si no tú, ¿quién? El mundo no es algo a lo que temer, es un lugar por explorar, por vivir con propósito y pasión. Ya tienes todo dentro de ti para hacer que eso suceda. Es tu momento para dar ese primer paso, con valentía.